Buenas, iniciamos entonces con el tema que corresponde a ajustes. Lo primero es que vamos a hablar del IVA, el IVA de vengado, también se denomina IVA repercutido. Es aquel que un obligado tributario cobra a sus clientes al prestarles un servicio o venderles un producto, o sea, una gestión de venta. También le vamos a llamar débito fiscal. Está el IVA soportado, es el IVA que un obligado tributario paga cuando adquiere un bien o servicio relacionado con su actividad económica, o sea, un proceso de compra. Y también le vamos a llamar crédito fiscal. Estas cuentas de IVA soportado e IVA de vengado se deben de cerrar. Las cuentas de IVA se hace un débito a la cuenta de IVA de vengado y un crédito a la cuenta de IVA soportado. Y la diferencia entre ambas, al quedar con saldo a ver, se cierra contra IVA por pagar. ¿Ok? Entonces, IVA de vengado 250, IVA soportado 50, pues nos queda un IVA por pagar 100. Entonces, a partir de este momento, todos los ciclos que hagamos van a llevar este asiento. Asientos de ajuste. Los asientos de ajuste, por su definición, diríamos que es el asiento en el diario que actualiza las cuentas finales de cada periodo contable. Estos ajustes son necesarios para presentar correctamente la utilidad neta y la situación financiera del negocio al terminar un periodo contable. Esto nos va a dar origen a una nueva balanza de comprobación, que es la balanza de comprobación ajustada. Es la relación de los saldos en las cuentas posterior a la elaboración de los asientos de ajuste y los pases al mayor, con el fin de confirmar que sean iguales. Los saldos deudores y acreedores del mayor general. Hay cuentas complementarias de activo fijo o de disminución de cuyos saldos se rebaja en su cuenta de activo fijo a fin en el balance general para presentar el valor en libros del activo. De aquí vamos a hablar algunas cuentas cuando estemos estudiando ya propiamente los ajustes. Principio de enfrentamiento es principio contable básico, el cual establece que los ingresos de un periodo deben ser confrontados contra los gastos incurridos para obtener esos ingresos, con el objeto de presentar una utilidad neta. Principio de periodo contable. En términos generales, los costos y gastos deben identificarse en el ingreso que originaron independientemente de la fecha en que se paguen. Valor en libros es la diferencia entre el costo del activo y la depreciación acumulada hasta la fecha del cálculo. Y hoja de trabajo, que es un procedimiento para resumir las operaciones contables al final del periodo fiscal y facilitar la información para elaborar los estados financieros y el cierre de los libros. Entonces, hasta este momento, el ciclo contable llevamos los siguientes pasos. Analizamos y anotamos en el diario las operaciones del negocio. Pasamos los asientos del diario al mayor. Preparamos una hoja de trabajo comenzando con la balanza de comprobación. Anotamos en el diario los asientos de ajuste y los pasamos al mayor. Anotamos en el diario los asientos de cierre y los pasamos al mayor. Preparamos un estado de resultados y preparamos un balance general de situación financiera clasificado. Continuamos entonces con los tipos de ajustes. Vamos a hablar de lo que es pagado por adelantado, denominados cargos diferidos. Los gastos pagados por adelantado son una categoría de activos varios, que por lo general expiran o se usan en un futuro próximo. Actualmente estarían más bien clasificados como activos corrientes, al final de los activos corrientes. Tenemos un par de ejemplos por acá. El alquiler pagado por adelantado. El propietario requiere normalmente que los inquilinos paguen la renta por adelantado. Este pago crea un activo para el arrendatario porque esa persona ha comprado el beneficio a futuro de utilizar el artículo arrendado. También están los suministros. Los suministros se contabilizan de la misma manera que los gastos pagados por adelantado. Es algo que poseemos, pero se nos van a ir gastando mes a mes. ¿Ok? Entonces, el primero es pagado por adelantado. El segundo va a ser cobrado por adelantado. ¿Qué es cobrado por adelantado? Denominado ingresos no devengados. Algunos negocios cobran en efectivo a los clientes antes de hacer el trabajo. Haciendo esto se crea un pasivo llamado ingresos no devengados, por lo cual es una obligación que emerge al recibir efectivo antes de proporcionar un servicio o un producto.
Después tenemos los acumulados. Este es lo acumulado por cobrar, también llamados ingresos acumulados. Los negocios obtienen a menudo ingresos antes de recibir efectivo, porque los cobros ocurren más tarde. Un ingreso obtenido, pero aún no recibido el efectivo, crea un activo llamado ingreso acumulado. ¿Ok? Y están los acumulados por pagar, conocidos como gastos acumulados. Los negocios incurren a menudo en gastos antes de pagar en efectivo, debido a que el pago no vence hasta más tarde. El término gastos acumulados se refiere a un pasivo que emerge de un gasto en el negocio que en el negocio ha incurrido pero aún no ha pagado. Ahora vienen cuentas de activos que disminuyen a los activos. Y de aquí vamos a hablar de dos en particular, la depreciación y los incobrables. La depreciación. Vamos a hablar en particular de una fórmula que se calcula para determinar la depreciación, que es el método de línea recta. Es el método más sencillo y frecuentemente utilizado. Se hace la distribución de la depreciación en partes iguales durante los periodos de vida útil estimada del activo. La fórmula es costo del activo menos el valor de desecho, que también lo pueden ubicar como valor residual o también lo pueden encontrar como valor de salvamento o valor de rescate. Todos estos valores son lo mismo. Es el valor que queda al final cuando ya el activo se va a desechar o ya no se puede utilizar. Y todo eso se divide entre la vida útil. Nuestro resultado va a ser la depreciación anual. Si ya necesitamos una depreciación mensual, entonces habría que dividirlo entre 12. Pero la fórmula nos da como resultado la depreciación anual. Luego los incobrables. Las cuentas por cobrar son importes que adeudan terceras personas a la empresa. Normalmente las empresas venden a crédito a 30 o 60 días, con lo que se crea una cuenta por cobrar. Pero estas cuentas no todas se llegan a cobrar, de modo que se produce un incobrable. Más bien diríamos un gasto por incobrable, el cual varía de acuerdo con las políticas que tengan el Departamento de Créditos y Cobros y el Departamento de Ventas de la empresa. ¿Qué pasa con estos registros para incobrables? Vamos a hablar de un par de posibilidades. Toda empresa que vende a crédito va a llegar a tener alguna cuenta de un cliente que no pueda cobrar, con lo que se produce un gasto o pérdida por incobrable. A continuación estudiaremos dos posibles formas de registro contable para las cuentas por cobrar que se han declarado incobrables. Vamos a tener la cancelación directa y vamos a tener la provisión o estimación. En la cancelación directa decimos que durante el proceso de venta no se hace ningún asiento por incobrable, sino que cuando la cuenta se declare definitivamente incobrable, se confecciona el asiento para registrar el gasto. En cambio, en la provisión o estimación, durante el proceso de registro por la venta o el servicio, se van registrando a través del tiempo y en forma estimada el gasto por incobrable antes de que realmente suceda. Esto se logra hacer mediante la utilización de una cuenta llamada provisión o estimación para cuentas incobrables. Muy bien, en el siguiente video ya vamos a empezar a resolver ejercicios que tienen que ver con este tema de ajustes y después los vamos a aplicar en ciclos contables.